¿Cómo ayudar a los niños a mejorar el desempeño educativo? Importante porque hay nuevas tecnologías, nuevas formas de poder lograrlo. Así que para conocer más de ello, le damos ya la bienvenida a Javier Arroyo, experto en tecnologías educativas del método de aprendizaje Smartick. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Javier. Muchas gracias, Claudia, es un placer. También un placer. Y además para que podamos conocer y además llevarle a los hogares, a las mamás, a los papás que quieren poner en solución justamente esta problemática que suele darse muchas veces justo en este tiempo del año. El tema de la es verdad que, bueno, pues termina ahora ahí este descanso, ¿no? Por vacaciones. Los niños vienen de estar 2 años en casa durante la pandemia, incorporándose a un modelo más tecnológico cuando no estábamos preparados para ello. Entonces, bueno, pues los niños al final han sufrido mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hacer durante estas vacaciones o qué hacer para que los niños mejoren su rendimiento escolar? Bueno, yo creo que hay que tocar o hay que tener en cuenta varios puntos, ¿no? Lo primero es que no por estudiar más horas, no podemos exigirle a los niños o pedirle que estudien más horas y pensar que con ello se va a solucionar, ¿no? Las cosas no se solucionan primero ni estudiando más horas, sino intentando entender qué ocurre, intentando mejorar los métodos de aprendizaje, ¿no? Bien. Por lo tanto, nunca esperes que las cosas mejoren por sí solas, ¿no? O sea, no asumas el riesgo, no quieras correr el riesgo de que se les pasará pronto y van a mejorar, ¿no? Si puedes, y todavía no es tarde porque todavía no hay vacaciones, si puedes conversar con sus profesores para ver qué tal les ha ido, tener su opinión de por qué no pueden tener un rendimiento óptimo o que podrían mejorar ese rendimiento, cómo hacerlo, contar con su opinión de experto siempre es bueno. Y luego hay una serie de pautas que para mí son esenciales, ¿no? Uno es respetar su ritmo de aprendizaje, ¿no? Cada niño tiene un ritmo de aprendizaje diferente, pero tiene unas capacidades diferentes, ¿no? Hay niños que se adaptan muy bien a las herramientas tecnológicas. En general, esta generación son nativos digitales y para ellos es mucho más natural estudiar con herramientas tecnológicas, pues por lo tanto yo creo que aprovechemos que su actitud ya de entrada y de partida con esas herramientas tecnológicas va a ser mejor para intentar captar esa motivación, ¿no? Bien. Es verdad que a todos nos preocupan, a todos los padres que pasan mucho tiempo frente a las pantallas, pero hagamos otra cosa, no es culpa de la tecnología, sino del uso que hacemos de la tecnología, ¿no? Hagamos un buen uso, ¿no? Bien. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es, durante las vacaciones, aprovechemos para que los niños estudien de una manera diferente a como lo hacen en el salón, ¿no? Entonces, lo primero es, centrémonos únicamente en los pilares básicos de la educación primaria, que no son otros más que las matemáticas y la lectura. ¿Por qué? Porque aprendemos leyendo. Entonces, un niño que lee bien, que lee no solamente rápido y fluido, sino que además comprende muy bien lo que lee, va a aprender más que otro niño que no comprende bien lo que lee. Entonces, eso es fundamental, trabajar la lectura y también trabajar las matemáticas. Bueno, pues porque un niño con una buena base en matemáticas tiene una estructura mental muy lógica que va a haber un impacto transversal en el resto de materias. Entonces, leyendo bien, entendiendo bien lo que leen, vas a aprender más en todas las materias y además esa comprensión numérica te da una estructura mental que te va a facilitar mucho más aprender o mejorar tu rendimiento en el resto de materias también. Bien, perfecto. ¿Desde qué edad podríamos considerar, desde qué edades, hablando de niños, podríamos considerar que se puede aplicar este método de aprendizaje, que también queremos que nos expliques un poquito más amplio para poder conocer acerca de esta propuesta, que parece ser una de las grandes soluciones? Esta propuesta tiene una base tecnológica, es decir, se realiza en tablet o computadora, no en celular, y se basa sobre una serie de premisas. La número 1 es la personalización del aprendizaje. ¿Por qué? Porque cada uno aprendemos de una manera diferente. ¿Qué ocurre en el salón? Hay un programa estándar, un programa único, y cada alumno se tiene que adaptar a ese programa. Esto no tiene sentido sabiendo que cada uno aprendemos de manera diferente. Entonces, con tecnología, específicamente con inteligencia artificial, es posible adaptar el programa a cada niño, de tal manera que siempre avance motivado y no se llegue a frustrar nunca, ¿no? Y además cada ejercicio le suponga un reto, pero un reto asequible. Entonces siempre va a estar motivado y siempre va a querer seguir aprendiendo, ¿no? Es decir, respetemos el ritmo de aprendizaje de cada niño, ¿no? Este aprendizaje personalizado, bueno, pues
digamos, es posible, además, realizarlo en muy poco tiempo, solamente 15 minutos al día, ¿no? No hace falta más. Cuando el contenido está diseñado a medida, exactamente lo que tú necesitas, no hace falta más. Y como decía, el método en este caso, el método Smartick, basado en inteligencia artificial, se centra en dos pilares, que es la lectura y son las matemáticas, ¿no? De tal manera que en un entorno digital, como se suele decir, gamificado, es decir, los niños van consiguiendo a medida que van avanzando pues estrellas, van pudiendo jugar a juegos, reciben recompensas, bueno, pues se mantiene muy motivado y muy estimulados, ¿no? Es un método que originalmente empezó en España, pero está ya extendido y tiene miles de alumnos en más de 100 países, ¿no? Entonces es un método que ha recibido mucho reconocimiento de universidades muy prestigiosas, como puede ser Harvard, Oxford, etc. Bien, bueno, en la mitad del año parece ser una buena oportunidad para poder dar una revisión en qué está, cómo va el proceso de aprendizaje de los niños. Deberíamos considerar que es importante, que es imprescindible hacer siempre un alto en este periodo del año para poder hacer esa revisión. ¿Y qué se debería hacer en este caso, Javier? Mira, en este caso siempre hay que distinguir, hay que tener muy en cuenta la personalidad de los niños, ¿no? Porque no todos aprenden igual y no todos tienen la misma personalidad. Hay unos que son más sistemáticos, otros que son más metódicos, otros que son menos reflexivos, etc., ¿no? Entonces, hay que saber elegir muy bien. Afortunadamente la tecnología hoy en día te permite tener diferentes métodos de los que puedes usar, y diferentes recursos, diferentes plataformas educativas, ¿no? Entonces, conoce muy bien a tus hijos para saber cuál es esa plataforma que mejor va a respetar su ritmo de aprendizaje y su personalidad. También, como decía antes, es importante contar con la información o la opinión de sus profesores durante el curso para que te den una opinión, si está motivado, si no está motivado, si viene triste, si se distrae, si tiene problemas de concentración, ¿no? En ese sentido también hay muchos niños, ¿no?, que tienen dificultades de aprendizaje y no están diagnosticados, ¿no? Puede ser una dislexia, puede ser una discalculia, que es, digamos, la dislexia de los números, es decir, niños que no están siendo tratados, tienen dificultades con las matemáticas o con la lengua, por un trastorno que es perfectamente tratable y mejorable, ¿no? Entonces, eso también, pueden tener TDAH, déficit de atención, y no saberlo. Entonces, cuando sospechamos que hay algo, es importante dejarnos asesorar por un profesional que nos haga un diagnóstico, digamos, más serio o más en profundidad. En general, yo te diría, aprovechemos el verano para hacer actividades sencillas, de corta duración, que siga aprendiendo, pero que aprenda de una manera diferente. Usemos la tecnología está ahí, adaptemos el método a sus formas, permitamos que los niños se sigan divirtiendo, ¿no?, en estas vacaciones, que mantengan la mente activa para cuando regresen al salón, bueno, pues no hayan perdido tanto conocimiento. En definitiva, que retomen las clases con buen pie, ¿no? Las vacaciones son una época muy bonita, que todos recordamos cuando éramos niños, tiempo para pasar con los familiares, con los amigos. Sin embargo, hay tiempo para todo. Eso no significa que no tengamos que hacer nada. Hay tiempo para que continúen aprendiendo y le demos ese empujón que necesitan para cuando regresen al salón lo hagan con un buen pie y preparados. Bien, Javier, es relevante darle énfasis a algo que tú has mencionado, que podría darse en muchas ocasiones con los niños en casa, ¿no? Ahora que también están trabajando muchos de ellos a través de una pantalla, se los ha enviado nuevamente a la virtualidad. Bueno, aquí los padres deberían estar mucho más atentos y seguramente se han podido dar cuenta muchos de ellos que sus pequeños han presentado problemáticas psicológicas o quizás alguna situación que no les permita continuar con un aprendizaje comúnmente, ¿no? Como normalmente se debería dar en un pequeño. Si es que eso es así, ¿de qué manera podríamos tomar como apoyo esta metodología Smartick para nuestros pequeños? Y si podríamos considerar que la tecnología, las plataformas también fueran un perfecto apoyo para ellos. Totalmente. En el caso de Smartick, en el caso de la tecnología en general, te va a facilitar poder continuar aprendiendo estés donde estés, ¿no? Porque a través de Internet tienes esa conectividad y además la tecnología ha ido evolucionando, ¿no? Ya hemos pasado de plataformas donde simplemente es un repositorio de ejercicios que no tienen inteligencia detrás, a plataformas
muy sofisticadas, como es el caso de Smartick, que es especialmente sofisticado a nivel mundial, con esa inteligencia que te permite dos cosas: identificar de forma muy clara cuáles son las carencias de tu hijo en concreto, y te va a diseñar un plan de estudios a medida con esas áreas en las que tiene carencias. Y no solamente eso, va a hacer que todos los días trabaje únicamente 15 minutos, pero en esas áreas en las que tiene carencias hasta que consiga superarlas, ¿no? Entonces, la tecnología en estos casos es buenísima porque es personalizada, va a atender exactamente las necesidades que tienen tus hijos, va a aprender a su ritmo y acorde con su personalidad. Más allá de eso, la tecnología no hace milagros, ¿no? Entonces hay expertos, psicólogos, pedagogos, etcétera, que hacen, cuando detectamos que puede ser un problema mucho más grave de una simple falta de concentración o falta de motivación, hay que acudir a un especialista para complementar con terapias o con un diagnóstico profesional lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Puede tener dislexia, discalculia, como decía antes, déficit de atención, hiperactividad, puede tener una serie de necesidades educativas especiales que hay que tratarlas, ¿no? En cualquier caso, la tecnología, como decía, es un apoyo muy bueno, es un complemento muy bueno con el que va a mejorar mucho también. Bien, correcto. Bueno, ahí deberíamos quizás darle esta recomendación a los padres que hoy nos están viendo a través del programa y están escuchando la entrevista, que realmente está muy interesante, y por supuesto hay que tomar cada uno de los consejos. ¿Qué es lo que deberían tomar en cuenta los padres ahora para poder darle ese apoyo a los niños? Si queremos considerar algún método de ayuda para mejorar su aprendizaje, ¿qué más deberíamos tomar en cuenta antes de tomar una decisión y escoger uno de estos métodos? Mira, hay que, como decía, cada niño es un mundo, ¿no? Y los padres lo sabemos bien, ¿no? Que cuando tienes varios niños, pues es que uno no tiene nada que ver con el otro, ¿no? En cuestión de personalidad, de forma de estudiar, de puntos fuertes, puntos débiles, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es conocer muy bien a cada niño para entender qué le puede estar pasando o cómo ayudarle, o simplemente intentar conseguir que su rendimiento sea mejor, su motivación sea máxima, ¿no? Hacia la escuela y hacia el aprendizaje. Eso yo creo que es el punto de partida, y luego intentar darle a cada uno. Como pautas generales, claro, porque sin conocer a los niños de cada familia, diría, uno es integrar de forma muy natural el aprendizaje en el día a día, ¿no? Es decir, continuamente podemos hacer ejercicios de matemáticas, ponerles como retos, cuestiones, cuando estamos haciendo una receta, cuando vamos al supermercado a comprar, cuando vamos a lo mejor a cenar afuera, te tienen que das el dinero, cuánto te tienen que devolver. Se puede integrar de forma muy natural en el día a día, ¿no? La lectura igual, se puede dedicar un rato en familia a leer todos juntos antes de acostarnos, leer a medias si el niño es pequeño, o leerle un cuento. Pero digamos, establecer rutinas de tal manera que el aprendizaje y el fomento tanto de la lectura como de las matemáticas es algo natural. Dentro de esto, pues como siempre, los padres tendemos, especialmente hoy en día, a no dar buen ejemplo. Estamos siempre con el celular en la mano, con el smartphone, y los niños lo aprenden, ¿no? Entonces, si queremos que nuestros niños lean, se concentren, tenemos también que dar un poquito de ejemplo, ¿no? Es decir, los niños de hoy en día están sobreestimulados, pasan mucho tiempo delante de las pantallas, muchos estímulos, y sentarse a estudiar, bueno, pues muchas veces les cuesta, ¿no? Entonces, esto es importante, bloquear cierto tiempo del día, no mucho, bloquear cierto tiempo del día para que aprendan, no para que estudien, no es cuestión de que estudien muchas horas, sino poco tiempo, pero que continúen aprendiendo. Si además conseguimos que sea de forma motivante a través de la tecnología, si además conseguimos que sea personalizado y trabajen exactamente lo que tienen que trabajar, y conseguimos que sea motivante a través de plataformas como Smartick, pero a través de otras plataformas también, ¿no? Entonces, pues mucho mejor, porque tendrán un entrenamiento continuo a lo largo del año, incluso en vacaciones, lo pedirán ellos mismos, continuarán aprendiendo, y además es importante también que trabajen solos, ¿no? No siempre estemos los padres encima para resolverles los retos y las dificultades que tengan, sino que también, oye, sienten un reto suyo ellos solos para aprender. Bien, y Javier, para ir finalizando, ¿cuál crees que sería el mejor escenario a nivel educativo y qué de pronto tú propondrías para este 2022? Porque definitivamente el tema educación es uno de los temas que más le preocupa, pues, a nuestra sociedad, en sí a los padres, ¿no? ¿Qué es lo que tú propondrías?
Es una pregunta muy difícil porque además el ser humano tendemos a ser muy pendularios, ¿no? Veníamos de una educación muy tradicional, 100% física, presencial. De la noche a la mañana pasamos al 100% digital, donde los niños han estado 2 años fuera de casa, regresan al salón otra vez 100%. Entonces, para mí la virtud está en el punto medio, ¿no? En ese equilibrio que te permita que los niños asistan a la escuela. Es importantísimo, los niños deben ir a la escuela a diario, tiene una serie de beneficios socioemocionales importantísimos, de que interactúen con otros niños, de que socialicen, de que interactúen con el profesor. Al final el profesor es un referente, ¿no? Es en esa materia de la educación, entonces es muy importante que tengan ese contacto físico. Y a la vez aprovechemos lo mejor de la tecnología, ¿no? Es decir, no la tecnología para que se pasen horas delante de la televisión o delante de los celulares o de la tablet, sino aprovechemos lo mejor de la tecnología. Es decir, usemos esas tecnologías, esas metodologías online, como puede ser Smartick, para personalizar ese entrenamiento, es decir, que el profesor imparta una clase en grupo, transmita ese conocimiento, pero luego el entrenamiento profundo sea a medida, de tal manera que sea cual sea el nivel del niño, arriba, medio, bajo, etcétera, consigamos darle a cada uno lo que necesita para que maximice su capacidad. Es decir, que los niños que tienen más dificultades se sientan frustrados y se queden rezagados y vayan quedándose atrás y vayan perdiendo conocimiento y dejándose huecos, ni tampoco que los de arriba dejen capacidad ociosa y se aburran y no saquen lo máximo de cada uno, ¿no? Entonces, con eso la tecnología te permite darle a cada uno, entonces iguala por abajo, les lleva hasta el ritmo medio del salón, y los de arriba, bueno, pues no ven frenado su rendimiento. Entonces, para mí, lo mejor es una mezcla de lo mejor del mundo físico, lo mejor del mundo online, que creo que es perfectamente posible. Bien, Javier, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Realmente importante escucharte y conocer más acerca de esta metodología Smartick, que realmente estoy segura que muchos padres ya quieren conocer de qué manera pueden trabajar ya con sus pequeños para darles este apoyo. A partir de este medio año ya son las vacaciones, así que este es el mejor momento para poderles prestar esta ayuda. Tú como experto, Javier, cuéntanos de qué manera pueden entrar en contacto con ustedes, cómo pueden acceder a esta plataforma para poderle dar esta herramienta a los pequeños. Pues es muy sencillo, más sencillo es imposible. A través de internet accedes a smartick.com y bueno, ahí te registras, tienes un periodo gratuito para usarlo y a partir de ahí ya decides si lo quieres usar, ¿no? Como complemento a la escuela para fortalecer y entrenar, digamos, a medida aquellas carencias o aquellas dificultades que tenga tu hijo, y si no tiene dificultades, bueno, pues seguir avanzando en todo lo que pueda, ¿no? Es muy fácil, es smartick.com y un registro muy rápido. Bien, importante, así que tomen en cuenta el poder iniciar ya esta ayuda para sus pequeños, para mejorar el método de aprendizaje en los más chiquititos, desde los 4 años hasta los 13, ¿verdad? Así es, correcto. Bien. Muy bien, Javier, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos poder conversar contigo más adelante y que nos sigas dando un poco más de ayuda para conocer este tema, pues los padres siempre necesitan una mano y esa es la mejor forma. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia, ha sido un placer. Gracias. También un placer. Muy bien, amigos, hemos terminado con esta entrevista. Estuvo con nosotros Javier Arroyo, él es experto en tecnologías educativas del método Smartick. Invita a todos los padres de familia, a todas las personas que tengan un pequeño en casa, pues por supuesto a darles una mano a través de esta metodología que es súper sencilla, solamente ingresando en redes, es todo, solamente smartick.com y accedes rápidamente a poderle dar este apoyo que tanto necesita el pequeño en casa.